Miércoles 23 de diciembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. En la primera lectura que nos fue leída del profeta Malaquías, el Señor anuncia que enviará a su mensajero para que le prepare el camino, alusión directa al nacimiento del precursor que trata el Evangelio de hoy. El camino del Señor es el de la misericordia, la lealtad, proclama el salmista, agregando: para quienes guardan su alianza. Ayer, en su Magnificat, la Santísima Virgen alababa a Dios por su misericordia que se extiende a través de las generaciones para aquellos que lo temen. Para sus fieles, decía la traducción. Pero lo correcto era para aquellos que lo temen. Dios otorga entonces su misericordia y la acogen aquellos que son, la otorga a todos, pero ¿quiénes la acogen? ¿Quiénes se hacen beneficiarios de esta misericordia? Aquellos que son conscientes de cuánto la necesitan, o que somos conscientes de cuánto necesitamos la misericordia de Dios, de cuán lejos estamos de no ofender a Dios en nuestras vidas. La misericordia de Dios la recibe quien se arrepiente del mal que habita en él, del mal que hace a otros, incluso con palabras, con gestos, y que quiere no romper la alianza que Dios hizo por medio de la sangre de su Hijo. Nosotros todos somos partes de esa alianza, y la selló la sangre de Cristo. Juan nace bajo la ley, como nacerá también Jesús, el autor de la ley. Y según lo establecido por esa ley mosaica, decide Moisés, al 8º día de su nacimiento es circuncidado y se le pone el nombre. Aquí me extiendo algo por un motivo que diré al final. Según la Torá, el Levítico, para mayor detalle, cuando una mujer tiene un varón queda impura durante 7 días. Es decir, la sangre, ¿no?, la hace impura, según. Y al 8º debe ser circuncidado el niño, siendo varón, pero ella permanece aún 33 días más purificándose en su sangre. Prescribe la ley que no tocará a ella ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación, o sea, a los 40 días del parto. Al cumplirse los días de su purificación, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, luego era en el propio templo de Jerusalén, un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado, porque había distintos sacrificios. El holocausto es que se eliminaba todo la víctima, no quedaba nada, es decir, por el fuego quedaba todo. En cambio, por ejemplo, en el sacrificio de expiación, una parte quedaba para el propio sacerdote. La otra parte se daba a Dios, en fin, pero era eso lo que estipulaban, ¿no? Ahora, está la ley referente a la mujer que da a luz un niño o una niña.
En el caso de la niña, además, los tiempos se doblaban, Ya no eran 33 días, sino 66 días. Y tampoco eran el octavo día, eran 2 semanas. Bueno, importa, ¿no? Son datos. Bueno, digo, entonces, mas si a ella, a la mujer no le alcanza para presentar una res menor, como era por ejemplo un cordero, sigue diciendo el Levítico, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Bueno, menciono todo esto para ver que José y María eran, diríamos ahora, de escasos recursos económicos, y por eso ofrecieron un par de tórtolas o de pichones, si no tenían que haber ofrecido un cordero, pero no tenían para tanto. Además, en ese momento es consagrado el primogénito, así se estipulaba también, porque todos los primogénitos, dice la Torá, pertenecen a Yahvé, porque el día que hirió a todos los primogénitos de Egipto, consagró a todos los primogénitos de Israel, y todos deben ser sacrificados, todos, menos los hijos de los hombres, es decir, los animales todos, bueno, menos el asno además, porque nos citaban, ¿no? Pero todos, menos los hijos de los hombres que tienen que ser rescatados mediante sacrificio de animales. Así que se daba todo, porque Jesús era el primogénito, como también era el primogénito Juan, primogénitos y unigénitos. Primogénito para el primero y unigénito porque era el único hijo. Es decir, era el primero, pero después no hubo hermanos, por supuesto. Bueno, sigo con este momento importante que recuerda el brit, es decir, la alianza en hebreo, que es el de la circuncisión en la carne. La circuncisión es el rito por el que un varón entra a formar parte del pueblo de la alianza. En el Concilio de Jerusalén, hacia el año 49, los apóstoles, que fue el primer concilio además de la Iglesia, los apóstoles abolieron esas normas como condición para la salvación, porque eran normas para la salvación. El que no se circuncidaba no se salvaba. En cambio, ese rito de la Iglesia quedó sustituido por el bautismo. Y también en Israel en ese momento le ha dado un nombre al niño. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con el bautismo es el momento. Pues el nombre de quien será el bautista fue elegido no por los hombres, sino por el mismo Yahvé. Es lo que le dice el ángel a Zacarías. Ese nombre será Juan. En ese momento, Zacarías, que estaba mudo, comienza a hablar. Pero lo hace ¿para qué? Para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Dirá San Ambrosio, con razón su lengua se desató, porque atada por la incredulidad fue desatada por la fe. El nombre hebreo, lo dijimos nosotros ayer, creo, hace unos días, fue Yohanan. Significa Dios es misericordioso. Y porque Dios es misericordioso, se apiada de la humanidad, comenzando por Israel, con quien había hecho alianza por medio primero de Abraham y luego de Moisés. Por eso ahora, después de haberles concedido un hijo a la anciana pareja de Zacarías y de Isabel, es el momento solemne de darle el nombre. Y ese nombre encierra la misión de la misericordia divina. Es el nombre a quien preparará el camino de su Hijo, del Salvador de toda la humanidad. Y bueno, es la antigua alianza bajo la que nace el Bautista, la alianza hecha con Moisés y los mandamientos dados por medio también de Moisés. Y ese niño ha de ser el último profeta de esa alianza. Atención, Israel no ha tenido más profetas. Israel no tendrá más profetas a partir del Bautista, se acabó. La vena, profética no existe más. Toda la religión que hay ahora es talmúdica. Él, Bautista, viene a llevar a los israelitas por caminos de conversión a Dios. Porque los senderos de los hombres se tuercen, conducen donde no hay salida, donde la salida a veces peor es el abismo. Senderos en los que se extravían cuando no hay pastores, cuando los pastores del pueblo
Las autoridades religiosas, ellas mismas, se han perdido y se deslegitiman, volviéndose falsos maestros y falsos pastores, o sea, impostores, porque se hacen pasar por quienes en verdad no son. Y lo peor, exigen obediencia. ¿Y hoy qué pasa? ¿Quién prepara el camino de la segunda venida del Señor? ¿Quién endereza los senderos y elimina lo escabroso en este mundo de tinieblas? En esta iglesia en que la apostasía está por doquier, en la que Jesucristo es desplazado, en el silencio cobarde y cómplice, desplazado hasta por ídolos. Cuando eso ocurre, cuando todo el pueblo se desvía del camino que lleva a Dios, empezando por quienes conducen, y precisamente por causa principal de ellos, entonces Dios manda a sus profetas, antes de castigar si el pueblo no se arrepiente y convierte. A nosotros que estamos en la nueva alianza, Dios nos envía a su madre, como ahora. Y nuestra madre habla, pero no se la escucha. Y aquí, en este ámbito, digamos, de las manifestaciones de la Santísima Virgen, le llaman mariofanías algunos. Bueno, aquí pasa de todo. Están los que dentro de la iglesia se excusan, diciendo que se trata de revelaciones privadas. Entonces ahí está, como revelaciones privadas, bueno, yo no estoy obligado. Y nos llaman, ¿cómo nos llaman? Aparicionistas. Aparicionistas. ¿Vos? Querido hermano sacerdote, cuando me llamas así, piensa una cosa, ¿no? Que esto no es un epíteto, es más bien la obligación de escuchar a Dios cuando Dios habla. Y están los que se enteran de los mensajes, de los pedidos, pero hasta ahí llegan. Están los que los ignoran totalmente, por supuesto, y hasta quienes lo desprecian, y lo combaten y se mofan. Y luego, por otra parte, hay que decirlo también, hay toda una colección, una gran colección de falsas apariciones, falsos mensajes, suenan algunos muy bonitos, muchos catastróficos, falsos videntes, y a medida que avanza este tiempo, más son porque nuevos se van incorporando. Por eso se vuelve para muchos difícil el discernimiento, yo lo entiendo, y terminan por creer en todo o rechazarlo todo. Por eso hay que buscar un punto firme, y ese punto firme, y lo digo en forma muy objetiva, más allá de mis gustos, inclinaciones, ese punto firme es Fátima, porque fue no solo aprobada por la Iglesia y demostrado su autenticidad con el milagro del sol, sino porque, y además por la santidad de los videntes, sino porque todos los papas le han dado crédito, aun cuando no hayan hecho lo que la Virgen les pidió, que les pidió consagrar a Rusia, en unión a todos los demás obispos, y haciendo expresa mención de Rusia. Quisieron hacerlo, no pudieron, bueno, no entro en mérito de nada de ello, Sabemos todo lo que hizo Juan Pablo II. El mensaje profético, como lo hizo saber el Papa Benedicto en su viaje, diría sorpresivo a Fátima en el año 2010, porque no estaba fuera de plan, y él dijo que ese mensaje profético de Fátima está abierto al futuro, cuando se ha dicho todo lo contrario, que ya era un asunto cerrado. No, hay cosas que tienen que ocurrir. Ahora, para los que dicen que era una revelación privada, deberemos refutarles que Fátima no puede ser encorsetada en una clasificación de revelación o pública o privada. No. Fátima es un mensaje profético dado a los pastores para la Iglesia Universal y para todo el mundo. Y de Fátima no todo fue dicho. No todo fue revelado. Ya hace mucho tiempo, décadas atrás, el cardenal Chapí, quien fuera teólogo, nada menos, teólogo, cardenal y teólogo de la Casa Pontificia de 4 papas, hasta Juan Pablo II, había dicho que la apostasía en la Iglesia comenzaría desde lo alto. En una carta que le dirige al profesor Baumgartner de Salzburgo, escribía el cardenal: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará desde su vértice.
Por eso Sor Lucía quedó estupefacta, bueno, peor, traumatizada, yo creo, cuando Juan XXIII, en 1960, había decidido no publicar el secreto, que debía haber sido ese año hecho, y él decide que no. Y explicaría el motivo por el cual el cardenal Ottaviani, de Santo Oficio, que así se llamaba la Congregación para la Doctrina de la Fe, declarará que el tercer secreto había sido relegado al fondo de los archivos vaticanos, para que no se conociera y que de ahí debía permanecer. Lo dijo incluso con palabras más ácidas. Y se piensa que era porque era un mensaje de esa envergadura, o por lo menos él pensaría, podría hacer turbar la fe de muchos católicos en la sede petrina, la roca sobre la que el Señor edificó su iglesia. Bueno, hemos derivado de la imposición del nombre del Bautista a esta actualidad inquietante. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Nos lo dice la antífona del Salmo responsorial. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Es lo que dice el Señor luego de anunciar cosas terribles antes de su venida. Y precisamente en Fátima, la Santísima Virgen dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Queridos hermanos, más allá de las pandemias, del reseteo mundial y de todo lo que nos amenaza, la vacuna, obligatoria, etc., más allá de la Pachamama, de los falsos ecumenismos y cuanta herejía se os ocurra, está el triunfo de nuestra Madre. Está su canto y el canto de Zacarías, de alabanzas a Dios. Estas alabanzas son perennes. Por lo tanto, alabemos a Dios y seámosle fieles, refugiados en el corazón inmaculado de María. Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.